Bienvenidas y bienvenidos a su noticiero MP al Instante. Es un gusto saludarle en este espacio donde le damos a conocer la información más destacada que se genera desde el Ministerio Público. Mi nombre es Madailanda Verde y en los próximos 30 minutos le informaré de las noticias destacadas de la semana. A continuación, los titulares. Fiscal General participó en la presentación de la actualización del Observatorio de las Mujeres. Ministerio Público inauguró la Unidad de Asistencia Técnica en Retalhuleu. Fiscal General da seguimiento a las acciones del Plan Institucional para las Elecciones Generales 2023. Ministerio Público coordinó aprehensión de extraditable número 11 por narcotráfico. En el segmento de la entrevista, hablaremos sobre el trabajo que realiza la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Fiscal General participó en presentación de la actualización del Observatorio de las Mujeres. A continuación le damos más detalles sobre esta herramienta que como Ministerio Público ponemos a disposición de la ciudadanía guatemalteca. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, participó en la presentación pública y la actualización del Observatorio de las Mujeres de la institución. En el acto también participó la magíster Gabriela Contreras, segunda subsecretaria general del Ministerio Público, licenciado Juan Miguel Rivera, vicepresidente del Triángulo Norte de la Misión Internacional de Justicia, licenciada Lucrecia Vázquez, secretaria de la Secretaría de la Mujer, y el ingeniero Luis Carlos Pérez, jefe del Departamento del Sistema Informático, Fiscal y Técnico del Ministerio Público. El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público fue creado para brindar información estadística de la persecución penal y servicios brindados a grupos vulnerables, promoviendo con ello el acceso a la información. En su intervención, la licenciada Lucrecia Vázquez resaltó la importancia de que el Ministerio Público cuente con una herramienta informática para beneficio de la población, a través de las cuales la institución puede transmitir información en tiempo real. Refirió que en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2022-2026, el eje 1 relacionado al combate del crimen organizado transnacional es el que le da el acompañamiento al observatorio, convirtiéndose en una acción afirmativa no solo de la normativa guatemalteca, sino de las recomendaciones dadas por la normativa internacional en relación a dar información con perspectiva de género. Por su parte, el ingeniero Luis Pérez señaló que la actualización al Observatorio de las Mujeres es una mejora que brinda información actualizada y detallada en base al perfil victimológico de mujeres, adolescentes y niñas víctimas. La actualización también comprende información de los servicios que se prestan a las víctimas y herramientas de geoposicionamiento para que puedan acercarse con más facilidad a las fiscalías y puedan presentar sus denuncias. Por su parte, el licenciado Juan Miguel Rivera señaló que la Misión Internacional de Justicia considera importante esta actualización del observatorio debido a que le permite reflejar los altos índices de violencia contra la mujer. Además, refleja con transparencia el servicio y respuesta que las instituciones brindan en el combate a dichos delitos. Señaló que estas acciones requieren un esfuerzo y compromiso que tiene el Ministerio Público e IJM para cumplir con la justicia abierta y la transparencia en la rendición de cuentas. En su intervención, la doctora Porras Argueta señaló que los datos que se reflejan en el observatorio son indispensables para la toma de decisiones en el abordaje de este flagelo y reducir la impunidad ante estos hechos tan graves en contra de la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas. Finalmente reiteró el compromiso del Ministerio Público con las víctimas, haciendo un llamado a la ciudadanía guatemalteca a visitar el observatorio y para que continúen denunciando los hechos cometidos en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Ministerio Público inauguró Unidad de Asistencia Técnica en Retalhuleu. En la siguiente nota le contamos sobre acciones de fortalecimiento que realiza el Ministerio Público en los departamentos del país. Veamos. En representación de la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, el licenciado Eric Eduardo Schaefer, primer subsecretario de la Secretaría General,
inauguró la Unidad de Asistencia Técnica de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI, en el departamento de Retalhuleu. El evento se llevó a cabo en la sede central de forma presencial y con interconexión virtual a la Fiscalía de Distrito de Retalhuleu, donde la segunda subsecretaria general, Magíster Gabriela Contreras, acompañada del subdirector de la DICRI, licenciado Sergio Enrique García Escobar, y el encargado de la coordinación regional de la DICRI, Silas Nehemías García Archila, y la fiscal de distrito, licenciada Sandra Cahuex, realizaron el corte de cinta de inauguración oficial de la unidad. En el acto protocolario también participó el licenciado Estuardo Ávila, secretario contra la corrupción, y el doctor Óscar Sagastume, director de la DICRI. Las unidades de asistencia técnica se encargan de brindar asesoría y acompañamiento a los fiscales que solicitan asistencia en investigación de casos relacionados con delitos informáticos o delitos en donde las pruebas se encuentren en medios electrónicos. Al asignar una unidad específica para el departamento de Retalhuleu, se garantiza un abordaje más eficiente, eficaz y estratégico de los fenómenos criminales en el área. Fiscal General da seguimiento a las acciones del Plan Institucional para las Elecciones Generales. A continuación, le brindamos más información sobre las coordinaciones que realiza la Fiscal General relacionadas con las acciones que el Ministerio Público implementará durante las próximas elecciones generales. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, sostuvo reunión con el Comité Petit Institucional, encargado de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción del Ministerio Público para el proceso de elecciones generales 2023. El objetivo del comité es supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas y procedimientos establecidos en el marco de las elecciones generales, 24 horas antes, 24 horas durante y 24 horas posteriores al evento electoral. El plan de acción fue elaborado en el marco de las elecciones generales 2023, con el objetivo de garantizar el buen desempeño del Ministerio Público en el marco de su competencia durante el proceso electoral y del adecuado abordaje técnico y legal en el desempeño de la labor fiscal durante dicho proceso. Entre las acciones desarrolladas se encuentran las capacitaciones brindadas a través de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público UNICAP a todo el personal fiscal, a quienes integran la red de intérpretes y traductores y a periodistas de los diferentes medios de comunicación. Además, se desarrolló una campaña informativa con el fin primordial de dar a conocer a la población en general sobre el proceso electoral y los delitos electorales. Para ello, fueron elaborados materiales gráficos y audiovisuales, difundidos a través de las redes institucionales, spots radiales y el programa Hablando con el Pueblo, el cual se transmite en 5 idiomas mayas en radios comunitarias. Ministerio Público coordinó aprehensión de extraditable por narcotráfico número 11. En la siguiente nota le brindamos más detalles de la captura de un extraditable más por delitos relacionados al narcotráfico. El Ministerio Público, en coordinación con autoridades mexicanas y la Policía Nacional Civil, logró la detención con fines de extradición de Cruz Antonio Gálvez Hernández, también conocido como Don Cruz. La aprehensión se realizó en la frontera de El Ceibo, Petén, donde fue entregado por las autoridades mexicanas. Gálvez Hernández es requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital Este de Texas de los Estados Unidos de América. Se les indica de delitos de asociación ilícita para manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos. Una investigación realizada por las autoridades del cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas a gran escala operando a través de Sur, Centro y Norteamérica desde por lo menos el año 2006. Se identificó al requerido como un miembro de la organización desde aproximadamente el año 2006 hasta por lo menos junio del año de 2020. Fue responsable de dirigir, gestionar y supervisar algunas de las actividades de tráfico de droga de la organización en Guatemala y en otros lugares. Ministerio Público realizó taller relacionado con conflictividad electoral.
En el marco de las acciones establecidas en el Plan de Acción del Ministerio Público para las elecciones 2023, la Fiscalía de Distrito de Retalhuleu, en coordinación con las agencias municipales y de la mujer, compartieron un taller con personal de la Policía Nacional Civil en el que se abordó el tema de prevención en la conflictividad en el proceso electoral. Además, se definieron acciones en conjunto para ser aplicadas en dicho proceso. Alerta Isabel Claudina. Ayúdenos a localizar a Seidy Johanna Madrid Rosales, de 26 años de edad. Desapareció el 6 de junio del año 2023 en la aldea Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal. Características físicas: ojos color café, 1,65 m de estatura, tez morena claro, cabello corto ondulado y rubio, nariz chata o de botón, cejas semipobladas, complexión mediana. El día de la desaparición vestía short de lona color azul, blusa de color melón y zapatos tipo tenis color negro. Salió acompañada de sus 3 hijos menores de edad. Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos 110 de la Policía Nacional Civil y al 1572 del Ministerio Público. Alerta Isabel Claudina. No pierda la sintonía, vamos a nuestro primer corte, ya volvemos con más información. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento se refiere al acuerdo mutuo entre 2 o más personas para tener relaciones sexuales. Existe cuando eres capaz de tomar decisiones por tu propia voluntad y deseos. El consentimiento también es específico. Puedes decidir hacer algo, como dar un beso, pero eso no te obliga a hacer otras cosas. El consentimiento se da de forma libre. Es una decisión que tomas sin presión, sin engaños y sin la influencia de las drogas o el alcohol. Cuando una persona no ha dado su consentimiento o no es capaz de darlo, cualquier acto sexual es considerado delito. Puede ser tu novio, tu esposo o tu conviviente, pero si alguien te obliga a hacer algo que no deseas, esa persona está cometiendo un delito sexual. Ninguna condición puede obligarte a dar tu consentimiento, ni la ropa que uses, ni haber tenido contacto sexual con alguien anteriormente. El consentimiento también puede cambiar de un momento a otro. Si le dices a tu pareja que ya no deseas continuar, esa persona debe respetar tu decisión. Solo puede existir consentimiento si se comunica con claridad. El silencio no es consentimiento. Para tener más información sobre el consentimiento y buscar ayuda para ti o a alguien que conoces, visita la página ayuda.gt. El Ministerio Público trabaja este año desde sus competencias para coadyuvar en el éxito del próximo proceso electoral. En este segmento hablamos sobre los delitos electorales. Le invitamos a no perdérselo. ¿Sabías que el uso ilegítimo de documentos de identidad es un delito electoral? El artículo 338 del Código Penal indica que quien usare como propio pasaporte, cédula de vecindad o cualquier otro documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. E igual sanción se aplicará a quien se diere a otro para que lo utilice, su propio pasaporte, cédula de vecindad o documento legítimo de identidad. No acudas a las urnas con un documento que no es tuyo, ni prestes tus documentos para que alguien más emita el voto, pues corres el riesgo de ser sorprendido por las autoridades y ser penado de 1 a 3 años de prisión. Conoce, infórmate y sé parte de un proceso electoral democrático y transparente. Alerta Alba Kenneth. Ayúdenos a localizar a Emelyn Adriana Ruiz Similog. Desapareció el 6 de junio del año 2023 en la aldea El Rincón, Amatitlán, Guatemala. Edad 13 años, género femenino, características físicas, tez color morena clara, cabello lacio negro, ojos color negro, 1,54 m de estatura, complexión regular. El día de la desaparición vestía playera blanca, pantalón azul, tenis rosados. Para cualquier información, comuníquese al 1546 de la alerta Alba Kenneth
o al 110 de la Policía Nacional Civil. Es momento de ir nuevamente a un corte, ya volvemos con más información. Alerta. El Ministerio Público ha identificado una nueva modalidad a través del hackeo de redes sociales a guatemaltecos con familiares y amigos que viven en el extranjero. Los delincuentes ubican de esta forma a sus víctimas, a quienes contactan por Messenger o WhatsApp, usurpando identidades. El engaño consiste en hacerles creer que vienen de visita al país, pero deben pagar multas hasta por 20,000 quetzales por la cantidad de equipaje que traen. Si ha sido víctima de esta modalidad de estafa, denuncie al Ministerio Público o en la Policía Nacional Civil. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. ¿Eres víctima de violencia contra la mujer? Acude al modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia Ishkem Maimi, ubicado en la 11 Avenida A, 11-47, zona 7 de Guatemala, el cual brinda atención integral las 24 horas del día, los 365 días del año. Fiscalía de la Mujer logra sentencia de 16 años de prisión por violación. La Agencia Fiscal de la Fiscalía de la Mujer en Chimaltenango logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de ese departamento condenara a Esteban Figueroa Telles a 16 años de prisión inconmutables por el delito de violación con agravación de la pena en forma continuada. Además, por el daño material causado, le fue ordenado el pago de 47.165.75 quetzales y por el daño moral 10,000 quetzales. También deberá ser integrado a un programa de agresores sexuales en el penal donde cumpla la condena y su ADN enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que quede registrado. El Ministerio Público probó que Figueroa Telles cometió el delito entre 2021 y 2022 contra una adolescente de 15 años. Producto de esto, ella quedó en estado de gestación y dio a luz a una niña. En el segmento La Entrevista hablaremos sobre el trabajo que realiza la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. En la entrevista de esta semana, nuestra compañera Silvia López conversó con la licenciada Roxana Pérez Müller, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, con quien conversaron sobre el trabajo que realiza la Fiscalía. Gracias por sintonizar el segmento La Entrevista. Hoy platicaremos acerca de la propiedad intelectual y el trabajo que realiza el Ministerio Público para contrarrestar los delitos que surgen relacionados con este tema. Nuestra invitada especial es la licenciada Roxana Pérez Müller, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Bienvenida, licenciada, muchas gracias por su tiempo. Gracias, muy buenos días por esta entrevista. Mi nombre es Roxana Lucrecia Pérez Müller. Soy fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Licenciada, quisiera iniciar esta entrevista abordando el tema de propiedad intelectual para que podamos poner en contexto a nuestra audiencia. ¿En qué consiste la propiedad intelectual? Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a toda la gama creativa de la persona, la cual a través de los diferentes contextos internacionales, acuerdos, y la legislación actual guatemalteca se ha incrementado, bueno, no se ha incrementado, siempre ha existido, pero hemos puesto en práctica la efectividad de la protección de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a dos grandes grupos. Por un lado tenemos los derechos de autor y derechos conexos, y por el otro lado tenemos los derechos de propiedad industrial. Cuando hablamos de derechos de autor y derechos conexos estamos hablando del área humanista. Y cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual estamos hablando de la industria y el comercio. En términos generales, ambos protegen el intelecto humano. A raíz de la explicación que usted nos brinda, indudablemente el tema de propiedad intelectual es muy amplio e interesante. Cuéntenos ahora, por favor, el trabajo que realiza el Ministerio Público y cómo surge esta iniciativa de tener una fiscalía que atienda específicamente estas investigaciones.
Bueno, a raíz, como le digo, de los acuerdos internacionales y la legislación guatemalteca, en el año 2021 se crea la Fiscalía de Propiedad Intelectual a efecto de proteger los derechos de autor y la propiedad industrial. Cuando hablamos de derechos de autor, nos referimos a tres grandes grupos, que es el literario, el artístico y el científico. Cuando hablamos de lo literario, estamos hablando de los libros, poemas. Cuando hablamos de lo artístico, estamos hablando de los autores, las interpretaciones. Cuando hablamos de lo científico, estamos hablando de todos los estudios que se realizan para mejorar una obra, como unos mapas, como hablamos del área geográfica, cuando hablamos de compendios de leyes. Este grupo también alberga dos derechos, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Cuando nos referimos a los derechos morales, es el reconocimiento de la paternidad de la obra. El derecho que tengo yo para que todo el mundo indique que esta obra fue realizada por mi persona. Esto tiene también varias protecciones, porque son derechos inherentes a la persona, son inembargables y son irrenunciables. La ley protege toda la vida del autor y hasta 75 años posterior a la muerte del mismo. Y cuando hablamos de derechos patrimoniales, estamos hablando de lo que yo puedo hacer con la obra. Yo la puedo tener inédita toda la vida, o puedo comercializarla, cederla, donarla, hacer lo que yo considere conveniente con el derecho patrimonial que me asiste de la obra. Cuando hablamos de propiedad industrial, nos referimos, como le indiqué, a la protección intelectual en el área de la industria y el comercio. Aquí tenemos pues los signos distintivos, que son las marcas, tenemos las patentes de invención, tenemos los modelos de utilidad, tenemos los modelos industriales y también tenemos la protección del secreto empresarial. Cuando hablamos de marcas, es todo distintivo, puede ser palabras, frases, oraciones, que identifiquen una marca o un servicio. Como por ejemplo, cuando vamos en la calle y que miramos una M, todo el mundo sabemos de qué se trata. O cuando por ejemplo miramos una estrella roja con un fondo blanco, sabemos perfectamente a qué nos referimos. Eso estamos viendo las características de lo que es una marca. Cuando hablamos de patente, una patente es la protección legal que el Estado le brinda a un invento que tiene una utilidad para un servicio o para una empresa, y la cual está plenamente protegida. Es la creatividad de la invención de la persona que está protegida. Cuando hablamos acerca de los modelos de utilidad, estamos refiriéndonos a todas aquellas innovaciones que surgen de la patente. Por ejemplo, yo tengo registrada la marca Nike. Dentro de la marca Nike vengo y hago una innovación dentro de la suela de la misma. Tengo que venir y registrar, patentar la innovación que se hace. Este es un modelo de utilidad, a efecto de que no lo puedan utilizar y ser protegido. Las patentes tienen una protección de 20 años. Las marcas tienen una protección de 10 años, las cuales pueden ser renovables indefinidamente. Ahora las patentes a los 20 años. Los modelos de utilidad de la misma forma tienen una protección legal de 10 años. En esto, desde el momento en que sale el modelo de utilidad, la ley le permite 3 años a efecto de poder patentar el mismo. En estos 3 años tiene la protección legal. Después de estos 3 años, si no realiza la patente correspondiente, pierde el derecho correspondiente. Los diseños industriales, cuando hablamos de diseños industriales, estamos hablando de todos los dibujos que pueden ser utilizados en el contexto de ropa, en cualquier otro tipo de implementos deportivos. Y cuando hablamos del secreto empresarial, estamos hablando, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Todas aquellas fórmulas que son guardadas sigilosamente para que no puedan ser utilizadas o conocidas en dominio público, como por ejemplo la Coca-Cola o Pollo Campero. Estas son las grandes diferencias entre los derechos de autor y los derechos conexos. Siempre mencionamos en este segmento que la parte valiosa es poder informar a la población, y creo pertinente que podamos contarles
¿Cuáles son las formas más comunes en que se puede cometer delitos contra la propiedad intelectual y cuáles pueden ser las penas asignadas a quien sea sorprendido cometiendo alguno de estos delitos? Gracias. El Código Penal de Guatemala contempla la violación a derechos de autor, que contempla una pena de 1 a 6 años. En el artículo 274 y en el artículo 275 contempla la violación a los derechos de propiedad industrial. En los delitos de derechos de autor o de derechos conexos, pues hay 22 divisiones en las cuales puede incurrir cualquier persona que comete un delito en contra de los derechos de autor o de la propiedad intelectual, y de la misma forma también con los delitos contra la propiedad industrial. También se contempla los delitos informáticos, siempre y cuando tenga varias características que son las que la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual son los que investiga y procesa. Licenciada, platíquenos acerca de algunas diligencias, investigaciones o trabajo que ha realizado esta Fiscalía para poder investigar y conocer delitos que se relacionen con la propiedad intelectual. Mira, hay varios. Por ejemplo, también con los derechos conexos, que tal vez aclarar un poco a la población qué es el derecho conexo, que el derecho conexo pues es el que deriva de la interpretación de una canción, de una obra de teatro, de una radiodifusión. Estos derechos, que si bien no están establecidos como de autor, son conexos, y también la ley protege a este tipo de artistas. Como por ejemplo, el caso de Ricardo Arjona, que realiza junto con la cantautora guatemalteca Gaby Moreno de Fuiste Tú. Ambos, Ricardo Arjona tiene el derecho, por ser el autor e intérprete también de la obra, igual que Gaby Moreno. En el caso del maestro Paco Pérez en su obra Luna de Xelajú, que ha sido interpretadas por diferentes artistas guatemaltecos, por ejemplo el último, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, que interpreta Luna de Xelajú. Tanto Paco Pérez como Gaby Moreno tienen derechos de autor, y ella, por haber interpretado, tiene los derechos correspondientes. Igual también tiene los derechos el fonograma y la radiodifusión que se hace de esta obra. En ese orden de ideas, estos son los derechos de autor y derechos conexos. Para poner un ejemplo, en los delitos de derecho de propiedad industrial podríamos hablar de uno de los casos que fue investigado el año pasado por el Ministerio Público, en el cual en redes sociales estaban promoviendo una marca de medicamento denominado Desrem, que es un derivado del Remdesivir que se utilizaba para el COVID. Esta persona lo promovía en redes sociales, se recibió la denuncia, se hizo la investigación correspondiente, se efectuó el allanamiento correspondiente y se le incautaron también producto de Remdesivir. Este Remdesivir es utilizado para el COVID, pero las cantidades que tenía eran insuficientes para ello. Él lo que estaba haciendo era estafando a la población con este producto. Esta persona fue condenado a 7 años de prisión el mes pasado. Este es un espacio para que pueda enviar un mensaje a la población. Gracias. El Ministerio Público está innovando en la investigación de los delitos contra la propiedad intelectual, mejorando los tiempos de investigación respectivos, a efecto de que la población guatemalteca tenga la confianza respectiva y acercarse al Ministerio Público y denuncie. Independientemente, se sugiere que conozcan la normativa para conocer sus derechos y sus obligaciones, a efecto de no ser víctima como agraviado o no ser sujeto a proceso penal por violaciones a derechos de propiedad intelectual. El Ministerio Público tiene la oficina de atención permanente las 24 horas del día y tiene también la aplicación de denuncias electrónicas, a efecto de que desde la comodidad de su casa usted pueda utilizar la plataforma y presentar la denuncia. Con mucho gusto estaremos atendiéndoles. Muchas gracias. Licenciada Rosana, muchas gracias por su tiempo para compartir con nosotros en este segmento. Indudablemente la información acá compartida es de mucho valor para nosotros y para nuestra audiencia. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Recuerde que es muy importante conocer nuestros derechos y obligaciones para que nuestras acciones no recaigan en delitos. Soy Silvia López, hasta la próxima.
Hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero MP al instante de la semana. Como siempre, agradecemos su sintonía. Recuerde que puede seguir informándose a través de nuestras redes sociales oficiales en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Hasta la próxima.